Tal vez hoy te sientes cansado de intentar ser quien todos esperan que seas. Te levantas y sientes que el alma pesa, aunque el cuerpo siga caminando. Has tratado de hacer lo correcto, de cumplir con lo que el mundo pide, de sostener una imagen, un ritmo, una sonrisa. Pero dentro de ti hay un ruido constante que no se apaga, una sensación de que, aunque todo parece estar en orden por fuera, algo profundo por dentro está desequilibrado. Has aprendido a correr detrás de los estándares del mundo, el éxito, la validación, la apariencia, la aceptación. Pero en esa carrera sin fin te has ido perdiendo, paso a paso, de la voz más importante, la voz de Dios. Y es que el mundo te exige ser fuerte todo el tiempo, pero Dios solo te pide que seas sincero. El mundo te enseña a aparentar control, pero Dios te invita a rendirte. El mundo te grita que sigas tu corazón, pero Dios te susurra, confía en mí, porque tu corazón se equivoca, pero el mío nunca falla. ¿Cuántas veces hemos intentado encajar, demostrar, lograr, y sin darnos cuenta hemos llenado la vida de ruido y vaciado el alma de paz? Pero hay un momento, un punto de quiebre, una rendición silenciosa, donde todo cambia. Es cuando ya no puedes más con tus propias fuerzas y decides mirar al cielo y decir, Señor, ya no quiero vivir como el mundo vive, quiero vivir como tú sueñas que viva. Ese es el principio de la transformación. No una transformación externa, sino interior. No una mejora temporal, sino una renovación eterna. Porque cuando dejas de moldearte a los patrones del mundo y permites que Dios renueve tu mente, descubres que la verdadera libertad no está en encajar, sino en pertenecerle. Así que hoy quiero hablarte a ti, que te sientes dividido entre lo que el mundo espera y lo que tu espíritu anhela. Quédate. Este mensaje es una llamada del cielo para recordarte que no naciste para ser copia de nadie. Naciste para reflejar la santidad y la paz de aquel que te creó. El contexto bíblico de este mensaje nace de una tensión tan antigua como la humanidad misma, la lucha entre vivir conforme al mundo o vivir conforme a Dios. Desde el principio, la Escritura nos muestra esta batalla invisible que se libra dentro de cada corazón. En el jardín del Edén, Adán y Eva escucharon dos voces, la de Dios, que les ofrecía vida, y la del enemigo, que les ofrecía independencia disfrazada de sabiduría. Esa fue la primera vez que el ser humano quiso moldearse a un estándar que no venía del cielo, sino de la tierra. Y desde entonces, esa tensión no ha cesado. El mundo nos promete plenitud si seguimos sus reglas, pero termina robándonos la paz del alma. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, entendió profundamente esa batalla. Él no escribió desde un púlpito tranquilo ni desde un lugar de comodidad, lo hizo en medio de una sociedad que veneraba el poder, la imagen y el placer. Rodeado de una cultura que glorificaba al hombre y despreciaba la humildad, Pablo levantó una voz contracultural cuando dijo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, Pablo sabía que el alma humana tiende a adaptarse a lo que ve, a repetir patrones, a reflejar lo que la sociedad dicta. Pero el llamado del Evangelio es otro, no imitar al mundo, sino imitar a Cristo. Cuando Pablo hablaba de una mente renovada, hablaba de algo más que una manera diferente de pensar. Hablaba de una nueva forma de vivir, de sentir, de reaccionar ante la presión. El mundo romano, igual que el nuestro, medía el valor de una persona por su posición, sus bienes o su belleza. Pero el Evangelio le dio la vuelta a todo eso, proclamó que la grandeza no estaba en ser servido, sino en servir, que el poder no estaba en dominar, sino en amar, y que la libertad no consistía en hacer lo que uno quiere, sino en obedecer la voluntad de Dios. El mismo Jesús nos lo mostró con su vida. Cuando el mundo gritaba sálvate, Él decidió entregar su vida. Cuando todos buscaban reconocimiento, Él buscó soledad para orar. Cuando el mundo lo rechazó, Él respondió con perdón. Jesús no se conformó a este mundo porque vino a transformarlo desde dentro. Su enseñanza, sus gestos, su manera de mirar a los marginados, todo en Él fue una lección viva de lo que significa tener una mente renovada. Y es en ese mismo espíritu que la Escritura nos llama hoy.
Pedro lo expresó de manera clara cuando dijo, «Sed santos en toda vuestra manera de vivir, como aquel que os llamó es santo». No porque la santidad sea una meta inalcanzable, sino porque la santidad es pertenencia. Ser santo no es ser perfecto, es ser apartado para Dios. Significa elegir la verdad cuando la mentira parece más rentable, elegir la compasión cuando el orgullo parece más fuerte, elegir la obediencia cuando el ego exige tener la razón. Así que, cuando la Biblia nos pide no conformarnos al mundo, no lo hace para limitarnos, sino para liberarnos. Porque cada vez que elegimos pensar, actuar y amar como Cristo, algo se rompe en las cadenas del mundo y algo eterno empieza a florecer dentro de nosotros. Esa es la verdadera renovación, una mente que deja de reflejar al mundo y empieza a reflejar el cielo. Existen verdades profundas que emergen del alma cuando uno decide dejar de mirar el mundo con los ojos del cuerpo y comienza a verlo con los ojos del espíritu. La primera verdad es que el mundo no nos pertenece. Hemos nacido en él, pero no para seguirlo. Fuimos creados para trascenderlo. El mundo ofrece su brillo, pero ese brillo es efímero, es humo que se disipa con el tiempo. Te promete felicidad a través de lo que puedes tocar, comprar o mostrar, pero la verdadera plenitud no se compra, se encuentra en la comunión con Dios. Cuando dejas de medir tu valor por lo que los demás piensan de ti y comienzas a verlo a través de los ojos del Creador, todo cambia. Porque de pronto entiendes que no necesitas demostrar nada, solo vivir en coherencia con el propósito divino que te fue dado desde antes de nacer. La segunda verdad es que la transformación real no comienza fuera, sino dentro. Muchas veces buscamos cambiar las circunstancias, las personas, el entorno, creyendo que eso traerá paz, pero la paz no depende de lo que nos rodea, sino de lo que nos habita. El Espíritu de Dios no transforma a los que se mueven rápido, sino a los que se detienen. Es en el silencio del alma donde Él habla, donde renueva, donde moldea. No puedes vivir una vida nueva con una mente vieja, ni puedes esperar experimentar la libertad del cielo si aún vives atado a los hábitos del mundo. La tercera verdad es que la santidad no es una carga, sino una libertad. Nos han enseñado a verla como algo difícil, casi imposible, pero en realidad es el camino más natural cuando el corazón ama a Dios. Ser santo no es vivir sin errores, sino vivir sin máscaras. Es elegir cada día, aun con miedo, seguir la voz de Dios en lugar de la voz del ego. Es entender que el camino del Señor no siempre es el más fácil, pero siempre es el más verdadero. La cuarta verdad es que la obediencia no te quita nada, te lo devuelve todo. Cada vez que decides obedecer, aunque no entiendas, estás diciéndole a Dios, confío más en tu sabiduría que en mi lógica. Y ahí es donde suceden los milagros. La obediencia no es esclavitud, es amor en acción. Es soltar el control para permitir que el Espíritu Santo dirija lo que tú no puedes manejar. Y la quinta verdad, quizás la más luminosa de todas, es que cada vez que eliges a Dios sobre el mundo, estás eligiendo la eternidad sobre lo temporal. Estás construyendo una paz que no se derrumba con los vientos del tiempo. Porque nada que proviene de Dios puede ser arrebatado por los hombres. Todo lo que nace en el alma que se entrega al Creador permanece, florece y da fruto incluso en medio del desierto. Y cuando entiendes esto, ya no vives para complacer a todos, sino para honrar al único que realmente da sentido a tu existencia. Ahora vamos a orar. Padre amado, venimos ante ti con el corazón abierto, cansado quizás de tantas voces, de tantas exigencias que el mundo impone, pero aún dispuesto a escucharte. Hoy dejamos a un lado el ruido que nos rodea y elegimos quedarnos contigo, en silencio, en honestidad, en rendición. Señor, tú conoces los rincones más escondidos de nuestro corazón, aquellos lugares donde guardamos miedos, inseguridades, deseos que a veces nos alejan de ti. Te pedimos que los ilumines con tu presencia y que limpies toda sombra que no venga de tu luz. Enséñanos a no conformarnos a este mundo que cambia, a este mundo que exige perfección mientras tú solo nos pides entrega. Queremos pensar con tu mente, sentir con tu compasión y caminar con tu propósito. Rompe, Señor,
todo pensamiento que nos encadena, toda comparación que nos roba la paz, todo orgullo que nos impide reconocer nuestra dependencia de ti. Que cada día nuestra mente sea más tuya, que nuestro corazón se parezca más al de Cristo, que nuestras decisiones sean un reflejo de tu sabiduría y no de la presión del entorno. Padre, ayúdanos a recordar que ser diferentes no es un castigo, sino una señal de que te pertenecemos. Que cuando el mundo nos mire con extrañeza, sepamos que no buscamos su aprobación, sino tu sonrisa. Cúbrenos con tu amor cuando nos sintamos solos, fortalécenos cuando dudemos, y recuérdanos que tu voluntad, aunque a veces nos duela, siempre nos conduce a la vida. Purifica nuestras intenciones, Señor, renueva nuestra mente, santifica nuestros pensamientos, y haz de nosotros instrumentos útiles para tu obra. Que nuestras palabras sean suaves como bálsamo y nuestras acciones sean reflejo de tu luz. Y cuando el cansancio nos abrume, recuérdanos que no caminamos solos, que tu Espíritu nos sostiene y que tus promesas no fallan jamás. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí, por regalarle a este momento tu atención, tu silencio y tu fe. Este espacio no es solo un canal, es un refugio, un lugar donde las almas cansadas pueden descansar y volver a escuchar la voz de Dios entre tanto ruido. Cada palabra, cada oración y cada historia que compartimos aquí tiene un propósito, recordarte que no estás solo, que hay un plan sobre tu vida que sigue vigente, aunque no lo veas del todo claro todavía. Quiero que sepas que cada comentario que dejas, cada amén que escribes, cada testimonio que compartes, tiene un peso eterno. No es solo interacción, es semilla. Tus palabras pueden tocar a alguien que hoy está al borde de rendirse, pueden encender una chispa en el corazón de quien ya no tiene fuerzas para orar. Por eso te invito a formar parte activa de esta comunidad. Suscríbete, comparte este video con quien sabes que necesita escuchar estas palabras y deja tu testimonio en los comentarios. Aquí no buscamos números, buscamos almas que sanen, personas que vuelvan a creer que Dios aún tiene el control. Este espacio es tuyo también. Es un lugar donde puedes venir a llorar, a agradecer, a pedir dirección o simplemente a quedarte en silencio delante del Señor. Cada semana seguimos creciendo juntos en fe, en esperanza y en amor. Y si alguna vez sientes que nadie te escucha, vuelve aquí, hay una familia orando contigo, un cielo atento a tu voz y un Dios que no se ha olvidado de ti. Así que antes de irte, te pido que te quedes un poco más. Dale me gusta si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete si quieres seguir caminando con nosotros, y comparte esta oración con alguien que hoy necesita una palabra de consuelo. Que la paz de Dios llene tu casa, tu mente y tu espíritu. Nos vemos en el próximo video, y que hasta entonces su luz te acompañe siempre. Amén.